Carlomagno también emprendió expediciones contra los checos de Bohemia, pero no consiguió someterlos. Sus tropas se contentaron con devastar el país. Hacia el sur, Carlos extendió el imperio con la anexión de Baviera. En 778 sus ejércitos intervinieron en España cuando los árabes del norte de la península ibérica solicitaron su ayuda contra el califa de Córdoba. Carlos acogió con satisfacción tal oportunidad para invadirla. Dícese que sus fuerzas llegaron hasta el Ebro, pero no cosechó los triunfos que esperaba. Enterado de que los sajones, sublevados de nuevo, habían alcanzado el Rin, tuvo que retroceder a toda prisa. En su retirada a través de los Pirineos, la retaguardia de sus tropas fue atacada en Roncesvalles, Navarra, por los vascos, cuya amistad ya le había parecido antes poco segura. Este hecho de armas ha proporcionado el tema de la célebre chanson de Roland, poema épico francés. Después de esta desafortunada campaña de los francos en España, Carlomagno volvió a luchar contra los musulmanes. Hacia fines del siglo VIII consiguió poner pie al sur de los Pirineos, fundando una provincia limítrofe que denominó Marca Hispánica. El nombre de Marca se daba a los territorios situados entre el reino franco propiamente dicho y los países vecinos enemigos. Así, Austria constituía la Marca del Este, Ostmark, y el país situado al sur del Eider, la Marca danesa, de ahí el nombre de Dinamarca, Denmark. Un Augusto medieval. Carlos había forjado un gran imperio entre los Pirineos y el Elba, y del Tíber al Mar del Norte. Dueño y señor de este inmenso territorio, inspiraba a los pueblos temor y respeto. Lo consideraban el árbitro de Europa. ¿Quién mejor que él merecía ocupar la suprema jerarquía del reino de Dios sobre la tierra, de la monarquía universal con que soñaba el mundo desde tiempos de Augusto? El Papa, que solo pretendía ser jefe espiritual de la cristiandad, veía en Carlos a un poderoso protector, pero éste, desde que lo liberara de los lombardos, consideraba al sumo pontífice como una especie de arzobispo franco. Así lo demostró Carlos ante el Papa León III, cuando su ascensión al solio pontificio. Nuestra tarea consiste en defender con las armas a la Santa Iglesia de Cristo contra los ataques de los paganos y consolidar la fe cristiana en el seno del reino. Vuestra tarea, Padre Santo, consiste en prestar vuestra asistencia a nuestra lucha, elevando, como otro Moisés, las manos hacia Dios para rogarle que conceda la victoria a la cristiandad. Parece que la conducta del Papa, a quien Carlos atribuía con tanta benevolencia el papel de Moisés, dejaba bastante que desear. Acusado de perjurio e inmoralidad durante una procesión en 799, una multitud armada lo acometió, lo arrojó del caballo y lo dejó por muerto y medio desnudo en el suelo. León III consiguió escapar del convento en que fue confinado y se refugió al otro lado de los Alpes, junto a su protector, el rey de los francos, quien lo recibió con las mayores muestras de respeto. Le prometió ayuda y le facilitó una fuerte escolta para que regresara a Roma. Al año siguiente, Carlomagno se dirigió a la ciudad eterna y, constituyéndose en árbitro entre el Papa y sus enemigos, reunió en la Catedral de San Pedro un concilio compuesto de altos dignatarios eclesiásticos y laicos, ante cuya ilustre concurrencia tuvo que sincerarse el Papa, mediante juramento solemne, de las acusaciones que pesaban sobre él. Ocurría ello 2 días antes de la Navidad del año 800, en que sucedió otro acontecimiento importante, el regreso a Europa de un emisario de Carlos a Jerusalén. El patriarca de la ciudad santa de Oriente ponía en manos del monarca franco la llave del Santo Sepulcro y un estandarte, manifestando con ello que se ponía como el patriarca de Roma bajo la protección de los francos. El día de Navidad del mismo año tuvo efecto otro hecho de simbolismo político incalculable. El Papa, después de invocar a Dios ante el altar, se adelantó hacia Carlos y le puso sobre la cabeza una corona de oro, mientras clamaba ante los fieles: «¡Viva Carlos Augusto, coronado por Dios, emperador romano y árbitro de la paz!». Ello había de dar ocasión a los hombres de la Edad Media a creer que la corona imperial era poco menos que una gracia del Papa. ¿Se habrá percatado Carlomagno, con su clarividencia de estadista, de los conflictos que entre el imperio y el pontificado daría lugar a esta solemne escena de la coronación en la Basílica de San Pedro? Lo cierto es que Carlomagno prescindió del Papa cuando, un año antes de morir, proclamó emperador a su hijo Luis. Eginardo, fiel amigo y biógrafo de Carlomagno, cuenta que éste se hizo esta reflexión: si hubiese conocido las intenciones de León, no hubiera puesto los pies en la Catedral de San Pedro, aunque fuera día de Navidad. Ello ha dado lugar a toda clase de interpretaciones a propósito de lo que en verdad ocurrió allí.
En general se cree que el título que entonces le fue otorgado no podía ser una sorpresa para Carlos, solo parece que el rey no estuvo de acuerdo con el momento y la manera como se efectuó. Es probable que la ceremonia estorbara otros vastos planes de Carlomagno. Constantinopla estaba entonces sin emperador. La emperatriz Irene gobernaba como regente de su hijo Constantino. A la mayoría de edad de este, una sublevación la obligó a abandonar el poder. 7 años más tarde se apoderó otra vez del gobierno, y para tenerlo seguro en adelante mandó arrancar los ojos a su propio hijo. Irene, cuyo nombre significa paz, siempre estuvo en buenas relaciones con Carlomagno. A petición de ella se habían celebrado los esponsales de Constantino y la hija mayor de Carlos, niños ambos en aquella época. La emperatriz daba mucha importancia a la amistad con el poderoso rey Franco, a la vez que quería evitar su codicia por las posesiones italianas del imperio bizantino. Pero cuando los prometidos alcanzaron la edad núbil, las partes no llegaron a un entendimiento en las cláusulas del contrato matrimonial. Carlos exigió garantías de que su yerno reinaría en efecto, pero la emperatriz dio a entender que no quería abandonar el trono. En tal caso, no había posibilidad de matrimonio. Además, Carlos tenía tanto más motivo para romper las conversaciones cuanto que Irene trataba de obtener concesiones de orden político en Italia. Después de asumir por segunda vez el poder, Irene envió embajadores a Quisgrán, 2 años antes de la coronación en Roma, para reanudar relaciones de amistad con el rey Franco. Este no puso ningún obstáculo. La noticia de que el trono de Bizancio estaba vacante no debió parecerle desagradable. Incluso hay motivos para creer que deseó este trono para sí. Un historiador griego alude a un proyecto de matrimonio. Carlos no se sentía inclinado a una boda con Irene, aunque tal unión incrementase su dignidad de Augusto con el Imperio de Oriente. Por su parte, Irene no veía el enlace con malos ojos, según parece, ya que cualquier apoyo podía serle útil. Entre ambos y tales posibilidades interpuso León III con su intempestivo obsequio navideño. Ignoramos el rumbo que siguieron después las conversaciones entre los dos soberanos. De todos modos, no se llegó a ningún resultado hasta que en 802 Irene fue destronada y condenada al destierro. Con ello cesó todo contacto. Oriente y Occidente siguieron sus destinos independientes. Un historiador bizantino comentó a propósito de la coronación de Carlos: entonces rompióse el lazo que desde tanto tiempo unía a Roma con Constantinopla. Este acontecimiento del año 800 recuerda lo ocurrido en 476. Con los sucesores de Irene, las relaciones entre los emperadores occidental y oriental fueron francamente hostiles. Sin embargo, en 809 el emperador de Bizancio, acosado por los búlgaros y árabes, decidióse a tratar con el usurpador y, reconociéndolo en 812 como emperador de Occidente, le hizo entrega de Venecia y Dalmacia. Desde entonces volvió a existir un imperio romano de Occidente junto al imperio romano de Oriente. Entonces Carlos pudo extender más allá de Bizancio relaciones con los más poderosos monarcas orientales, entre ellos el célebre Harún al-Rashid, quien estimaba en mucho al rey de los francos y prefería su amistad a la de los demás soberanos. La común enemistad de los omeyas de España fue causa de acercamiento entre los dos monarcas más poderosos del mundo, amistad que se reforzó a la muerte de la emperatriz Irene, ya que ambos sentían aversión por el imperio bizantino. Parece que Carlos aprovechó la amistad del califa pidiéndole que protegiera a los cristianos residentes en sus dominios. Retrato de Carlomagno por Eginardo. De ancha y robusta complexión, era de estatura elevada, sin nada que fuese por otra parte excesivo, pues medía 7 pies de alto, la cabeza redondeada por su parte superior, grandes ojos vivos, la nariz un poco más larga que el término medio de los demás, hermosos cabellos, blancos, fisonomía alegre y abierta. Daba también exteriormente, sentado o de pie, una fuerte impresión de autoridad y dignidad, con lo que apenas se notaba que su cuello era grueso y su vientre un poco demasiado abultado. Tan armoniosas eran las proporciones de su cuerpo. Sus gestos eran seguros y en conjunto viriles. La voz era clara, sin concordar no obstante enteramente con su aspecto físico. Dotado de buena salud, solo estuvo enfermo los últimos 4 años de su vida, en que fue sorprendido de frecuentes accesos de fiebre y acabó incluso por cojear, pero seguía todavía en sus 3, en vez de escuchar el consejo de sus médicos, a los que aborrecía porque le aconsejaban renunciarse a las carnes asadas que le gustaban, sustituyéndolas por carnes hervidas. Practicaba asiduamente la equitación y la caza. Era un gusto que conservaba de nacimiento, pues no hay quizás pueblo alguno en el mundo que en estos deportes pueda igualar a los francos. Le gustaba también las aguas termales y se entregaba a menudo al placer de la natación, en que sobresalía hasta el punto de no ser aventajado por nadie.
Esto fue lo que lo llevó a construir el Palacio de Aquisgrán y residir allí constantemente en los últimos años de su vida. Cuando se bañaba lo rodeaba numerosa corte, además de sus hijos, sus grandes, sus amigos e incluso de vez en cuando una multitud de guardias de corps eran invitados a participar de su recreo y a veces había en el agua con él hasta 100 personas e incluso más. Llevaba el traje nacional de los francos, sobre el cuerpo una camisa y un calzón de tela de lino, por encima una túnica orlada de piel de nutria y de rata, protegía en invierno sus hombros y pecho por encima un sayo azul, y llevaba siempre al costado una espada, cuyo puño y tahalí eran de oro o de plata. A veces se ceñía una espada adornada de pedrería, pero solo los días de grandes fiestas, o cuando había que recibir a los embajadores extranjeros, pero desdeñaba las costumbres de las otras naciones, incluso las más bellas, y cualquiera fuesen las circunstancias rehusaba adoptarlas. Solo hizo excepción en Roma, desde una primera vez por demanda del Papa Adriano, y una segunda a instancias de su sucesor, León. Revistió la larga túnica y la clámide, y calzó zapatos a la moda romana. Los días de fiesta llevaba un vestido tejido de oro, calzados decorados de pedrería, una fíbula de oro para abrochar su sayo, una diadema del mismo metal, y adornada también de pedrería, pero los demás días su traje se diferenciaba poco del de los hombres del pueblo y gente común. Se mostraba sobrio de alimento y bebida, sobre todo de bebida, pues la embriaguez que desterró tanto de sí como de los suyos le daba horror en cualquier persona. En cuanto a la comida, le era difícil moderarse y se quejaba incluso a menudo de los ayunos. Banqueteaba muy rara vez y solo en las grandes fiestas, pero entonces en numerosa compañía. Normalmente la comida solo se componía de 4 platos, aparte del asado, que los cazadores solían condimentar en sus asadores y que era su plato predilecto. Durante la comida escuchaba un poco de música o alguna lectura, le leían la historia y los relatos de la antigüedad, y le gustaba también hacerse leer las obras de San Agustín, en particular aquella que se titula La ciudad de Dios. En verano, después de la comida del mediodía, tomaba algunas frutas, se servía de beber una vez y después, desvistiéndose y descalzándose, como lo hacía por la noche, reposaba 2 o 3 horas. Por la noche su sueño era interrumpido 4 o 5 veces y no solo se despertaba, sino que se levantaba cada vez. Mientras se calzaba o se vestía, recibía a diversas personas aparte de sus amigos. Si el conde del palacio le señalaba un proceso que él hubiese de decidir, hacía pasar inmediatamente a las partes, y como si hubiese estado en el tribunal, escuchaba exponer el negocio y pronunciaba sentencia. Era también este el momento en que regulaba el trabajo de cada servicio y daba sus órdenes. Hablaba con abundancia y facilidad y sabía expresar todo lo que quería con gran claridad. Su lengua nacional no le bastó, se aplicó al estudio de las lenguas extranjeras y aprendió también el latín, que se expresaba indistintamente en esta lengua o en su lengua materna. No sucedía lo mismo con el griego, que entendía mejor que hablaba. En todo caso, tenía una facilidad de palabra que confinaba casi con la prolijidad. Cultivó apasionadamente las artes liberales y lleno de veneración para con todos los que enseñaban, los colmó de honores. Para el estudio de la gramática siguió las lecciones del diácono Pedro de Pisa, anciano entonces, y para las demás disciplinas su maestro fue Alcuino, llamado Albino, diácono también, un sajón oriundo de Inglaterra, el hombre más sabio que hubo entonces. Dedicó mucho tiempo al trabajo de aprender con él la retórica, la dialéctica y sobre todo la astronomía. Aprendió también el cálculo y se aplicó con antelación y sagacidad a estudiar el curso de los astros. Se entrenó también en escribir y tenía por costumbre colocar bajo las almohadas de su cama tabletas y hojas de pergamino para aprovechar los ratos de ocio ejercitándose en trazar letras, pero comenzó demasiado tarde y el resultado fue mediocre. Practicó escrupulosamente y con el mayor fervor la religión cristiana, en la que había sido formado desde la más tierna infancia. Construyó en Aquisgrán una basílica de extrema belleza, y como no podía procurarse en otra parte columnas y mármoles necesarios a la construcción, los envió a buscar de Roma y de Ravenna. No dejaba nunca, cuando se encontraba bien, de visitar esta iglesia mañana y noche. Allí volvía para el oficio nocturno y la misa.